Hola amigos, les habla Gustavo Contreras de Ministerio Saeta para darles la bienvenida a nuestro programa Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado, en que estudiaremos un asunto que ha sido debatido por siglos, a saber la práctica cristiana de la observancia del Día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de reposo para el creyente moderno? Borroso al comienzo, establecido después, el domingo que desplazó al sábado como nuevo día de adoración, será examinado a la luz de la mejor información histórica disponible. Así pues, presentamos Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado. Historia, cambio, tiempo sagrado, tres conceptos que serán el hilo conductor de toda esta larga serie de estudio. Analizaremos historia, buscaremos razones del cambio y definiremos si es válido sostener hoy la vigencia de un tiempo sagrado semanal. Hoy nuestro segundo tema de estudio es ¿cuál es el verdadero Día del Señor? La expresión Día del Señor, en griego Kyriake Gemera, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 1:10, donde dice: yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor, o Kyriake Gemera, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Significa pues Día del Señor y no domingo, como traducen algunas Biblias, como la de Torres Amat o la Biblia del Peregrino, o aún la versión inglesa de Tyndale, publicada en 1534, ya que es un día que pertenece exclusivamente al Kyrios, o Señor. Kyriake Gemera, de Apocalipsis 1:10, esto es el Día del Señor, puede ser entendido, no obstante, de diversa manera. Por ejemplo, un día de la semana, ya sea domingo o sábado, como Día del Señor. O también el Día del Señor el Emperador, que en el tiempo de la escritura del Apocalipsis por el año 95-96 sería entonces Domiciano. El Día del Señor el Emperador Domiciano. O también podría significar el Día Anual del Señor, esto es la celebración de la resurrección de Cristo o Pascua Cristiana Anual, que se celebraba también en los primeros siglos. Como también podría significar el día del juicio final, esto es como el gran día del Señor Jehová. Desgraciadamente en el contexto no hay ninguna indicación que nos guíe a saber a qué día Juan se está refiriendo. Tampoco nos ayudan los autores cristianos de esa época, porque no hay ningún uso inequívoco de la frase en ningún documento fidedigno contemporáneo al Apocalipsis, sino hasta más de medio siglo después de Juan. El asunto en cuestión es, uno, si el domingo era conocido como el Día del Señor, o Kyriake Gemera, a fines del siglo I de la era cristiana. Y dos, si Juan se refería al domingo con esa frase en Apocalipsis 1:10. Pues no hay ninguna prueba específica a favor de ninguno de los dos planteos. Ni era conocido a fines del primer siglo Kyriake Gemera como domingo, el Día del Señor, ni tampoco que Juan se refiera con esa expresión en Apocalipsis 1:10 al domingo. Ya miraremos las pruebas. Debe indicarse que el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 1 y 19, se refiere al domingo simplemente como el primer día de la semana. Lo que parece extraño si este primer día era conocido por entonces como el Kyriake Gemera, o el Día del Señor. Leamos pues en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 y 19. Miramos pues entonces en Juan 20, y este detalle es importante, como ya escucharemos también, que el Evangelio de Juan es contemporáneo o muy cerca del Apocalipsis, y para referirse al primer día de la semana, Juan podría haber utilizado la expresión que aparece en Apocalipsis, Día del Señor, para referirse al primer día, pero usa otra expresión. Miremoslo. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. No aparece la expresión Kyriake Gemera en 21 de Juan, tampoco en 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros.
Pero como designación cristiana indiscutible para el domingo, Kyriake gemera, y mayormente en su forma adjetival abreviada Kyriake, aparece por primera vez en el apócrifo que se llama el Evangelio de Pedro, datado en la segunda mitad del segundo siglo, esto es, desde el 150 a 180 de la era cristiana. Desde entonces en adelante, Kyriake, esto es, del Señor, significará también domingo. Miremos algunos ejemplos. El caso de Melitón de Sardis, que muere cerca del año 190 de la era cristiana. De acuerdo a Eusebio en su Historia Eclesiástica, libro cuarto, capítulo 26, Melitón escribió un tratado sobre el día del Señor. Eusebio lo dice originalmente Peri Kyriakes Logos, esto es, un tratado acerca del día del Señor. Pero desafortunadamente solo el título ha sobrevivido. Y otros escritores que escriben en griego también, Dionisio de Corinto, citado por Eusebio otra vez en su Historia Eclesiástica, el libro cuarto, capítulo 23. Este Dionisio escribe así: el día santo del Señor, Kyriakén Hagian Gemeran. O Clemente de Alejandría, en su libro Estrómata, que significa misceláneas o retazos, en el libro séptimo, también utiliza la palabra Kyriake para referirse a domingo. Ireneo, en el fragmento 7, Orígenes, en sus homilías sobre el Éxodo, capítulo 7, o contra Celso, también otro libro de Orígenes, en el libro octavo, en el párrafo 22, también usa la expresión Kyriake para referirse a domingo. O aún Eusebio, en 3 libros suyos, comentarios sobre Salmo 91, o en Historia Eclesiástica, en el libro tercero, capítulo 27, o en el otro libro sobre la fiesta de la Pascua, capítulo 7, también mencionan Kyriake significando domingo, autores posteriores al apócrifo Evangelio de Pedro. Y citamos todavía a Tertuliano, un escritor que escribe en latín. Él usa el equivalente latino de Dominica Die. Es exactamente lo mismo, pero en latín, a Kyriake gemera del griego, en 2 libros suyos, sobre la oración, capítulo 23, y sobre la corona en el capítulo 3. El adjetivo Kyriake significa señorial o del Señor. En latín sería relativo al Dominus, que significa Señor. De allí viene entonces la palabra dominical. Por eso se entiende que domingo es perteneciente al Señor. Y el sustantivo he Kyriake, ya con el artículo he, significa entonces el dominical o el domingo. Miremos cómo se dice actualmente en Grecia los días de la semana. Tanto en español como en portugués es muy interesante. Allí contamos a partir del lunes. Lunes en español, en portugués segunda-feira, que es casi equivalente en griego, cuando dice deutera, que significa segundo. En portugués segunda-feira. El martes en español, en portugués se dice terça-feira. En griego, trite, es decir, tercero o tercera. El miércoles, cuarta-feira. En el griego moderno, la cuarta-feira o miércoles es tetarte, gemera, que sería la cuarta, gemera es femenino, entonces es el cuarto día. Jueves, quinta-feira en portugués, en griego moderno, pempte, que significa quinto o quinta. Viernes, sexta-feira, pero en griego ya cambia, es paraskue, que significa preparación, vísperas del sábado. Luego entonces sábado en español, en portugués será exactamente igual, sábado. En griego, sábato. Pero el domingo, en español y en portugués es igual, pero en griego, Kyriake. Reitero, esta es la descripción de los días de la semana actualmente en Grecia. Volvamos al Evangelio de Pedro, apócrifo que data de mediados del siglo II. Dijimos 150, 180 aproximadamente. En los párrafos 35 y 50 se usa Kyriake como equivalente a lo que tenemos de los evangelios sinópticos. Vamos a mirar de ellos, Marcos, Mateo, Lucas y aún Juan, equivalente a primer día de la semana, que se dice entonces en los sinópticos, mia sabaton. Veamos pues entonces en Marcos capítulo 16, versículos 2 y el 9, la expresión que aparece en nuestros evangelios. Leemos primeramente de los 3 sinópticos. Marcos 16, 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. No aparece la expresión Kyriake, sino mia sabaton. Mia es
el número 1 o una está en femenino, lo que diríamos entonces se usan los cardinales, el día 1, el día 2, etc. Pero en el versículo 9 aparece otra expresión similar. Habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Allí, en lugar de usar el día 1, usa el día primero, prote sabaton, pero no aparece Kyriake en Marcos. Lo mismo veremos en Mateo capítulo 28. Con esto queremos solamente probar que en los evangelios canónicos en ningún momento aparece la expresión Kyriake gemera o Kyriake, que actualmente significa domingo, y a partir del Evangelio de Pedro del año 150 en adelante significa domingo, que no se usa esa expresión en los evangelios, sino mia sabaton, que significa el día 1 de la semana. Miremos en Mateo 28:1. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, o el día 1 de la semana, mia sabaton. Vinieron a María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. También lo mismo en San Lucas, el capítulo 24, el versículo 1. También la misma expresión. El primer día de la semana, muy de mañana. Esto es el mia sabaton, primer día de la semana, el día 1 de la semana. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y luego entonces en San Juan capítulo 20, versículos 1 y 19, texto que leímos, pero lo vamos a pronunciar en griego también. Miremos esto, el primer día de la semana, el mia sabaton, no aparece la expresión Kyriake, que es la que nos interesa averiguar qué quiere significar en Apocalipsis 1:10, es la única expresión en toda la Biblia para averiguar si significa domingo u otra cosa. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. También miramos el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día 1 de la semana, mia sabaton, no aparece Kyriake. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Bien, vamos a examinar el Evangelio de Pedro y su mención de Kyriake, domingo. Bien, en los párrafos dijimos 35, miremos el contexto del 34 y luego en el párrafo 50, con el contexto del 51, para ver esta expresión de este Evangelio muy apreciado, apócrifo, muy antiguo, años 150-180, escrito en griego, donde se usa la expresión Kyriake. Allí significa domingo, pero es posterior al Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito por el año 95 aproximadamente, mientras que este Evangelio, los estudiosos lo datan desde el año 150 en adelante. Leemos entonces del Evangelio de Pedro en el párrafo 34, y muy de mañana, describiendo ya la resurrección de Jesús, a punto de producirse, al amanecer el sábado vino una gran multitud de Jerusalén y de sus cercanías para ver el sepulcro sellado. Bien, esta expresión no aparece en los evangelios canónicos, que en sábado toda la gente fuera allí, toda la gran multitud de Jerusalén, para ver el sepulcro sellado. Mas durante la noche que precedía al Kyriake, ahí sí aparece, que precedía al domingo, ineludiblemente se llama a ese primer día de la semana, al mia sabaton, se le llama aquí Kyriake, que significa entonces señorial o dominical, refiriéndose al domingo. Entonces, más durante la noche que precedía al Kyriake, mientras estaban los soldados de 2 en 2 haciendo la guardia, se produjo una gran voz del cielo preparatoria de la resurrección de Jesús. Esto en el párrafo 35. Y en el párrafo 50 también, algo similar. A la mañana del domingo, en griego es a la mañana del Kyriake, tes Kyriakes. María la de Magdala, discípula del Señor, atemorizada a causa de los judíos, pues estaban rabiosos de ira, no había hecho ella en el sepulcro del Señor lo que solían hacer las mujeres por sus muertos queridos. Tomó a sus amigas consigo y vino al sepulcro en que había sido depositado. Bien, vamos a ver opiniones acerca de este evangelio, que fue sospechado de herejía antigua, doceta, que ahora comentamos. Es la opinión de Serapión, un escritor que data del siglo II, finales del siglo II.
Allí Eusebio en su historia eclesiástica, en el libro sexto, el capítulo 12, dice acerca de ambos, tanto Serapión, que es el que va a comentar acerca de este Evangelio de Pedro. Reitero, sospechado de herejía. Leemos así, en Historia Eclesiástica, libro sexto, capítulo 12, párrafo 2, Serapión compuso otro tratado acerca del llamado Evangelio de Pedro. Lo escribió refutando las falsedades que en éste se dicen por causa de algunos de la iglesia de Rosos que con la excusa de dicha escritura se habían desviado hacia enseñanzas heterodoxas o heréticas. Esta gente de Rosos era una comunidad eclesiástica que estaba cerca de Antioquía de Siria. Bueno será ofrecer de este libro algunas sentencias en las cuales presenta Serapión su opinión acerca de aquel libro. Él escribe así, esto es literal de Serapión. Porque también nosotros, hermanos, aceptamos a Pedro y a los demás apóstoles como a Cristo, pero como hombres de experiencia que somos, rechazamos los falsos escritos que llevan sus nombres, pues sabemos que no se nos han transmitido semejantes escritos, serían falsos. Porque yo mismo, dice Serapión, hallándome entre vosotros, suponía que todos os ateníais a la recta fe. Y sin haber leído el Evangelio que ellos me presentaban con el nombre de Pedro, dije, si es solo eso lo que parece apocaros, que se lea. Mas ahora que me he enterado, por lo que me han dicho, de que su pensamiento estaba involucrado en cierta herejía, me daré prisa por estar de nuevo con vosotros, de manera que, hermanos, esperadme en breve. Serapión quiere visitar esa iglesia para corregir el consejo que él había dado inicialmente, de que podían leer ese Evangelio, pero luego descubre que contiene herejías. Efectivamente, continúa Serapión, gracias a otros que practicaron este mismo Evangelio, el de Pedro, es decir, gracias a los sucesores de los que lo iniciaron, a los cuales llamaremos docetas, porque la mayor parte de su pensamiento pertenece a esta enseñanza errónea que ahora comentamos. Por habérnoslo prestado ellos, hemos podido leerlo detenidamente y hemos hallado la mayor parte conforme a la recta doctrina del Salvador, pero también algunas cosas que se distinguen y que os hemos sometido, esto es, enviado y advertido. Esto sobre Serapión. Bien, los editores del Nuevo Testamento, apócrifos, Geneke y Esni Melcher, de New Testament Apócrifa, ellos hacen un comentario acerca de este hecho de Serapión y el Evangelio de Pedro, del cual queremos conocer un poco más. En la página 217 de su primer tomo dice, más importante es la cita entregada por Eusebio en Historia Eclesiástica, libro sexto, que hemos leído, de una obra, ¿será una carta? Se hacen la pregunta ellos, de Serapión de Antioquía, finales del siglo II, sobre el así llamado Evangelio de Pedro. Serapión encontró el Evangelio de Pedro en la comunidad de Rosos, cerca de Antioquía de Siria, y al principio sancionó o aprobó su lectura. Más tarde, en un examen más cuidadoso, reconoció que junto con muchos materiales ortodoxos hay en él también opiniones heréticas o erróneas que pone en conexión con los docetistas. ¿Y quiénes son estos entonces? Eran aquellos que resaltaban la sola apariencia de Jesús, negando así su realidad carnal. Estos eran cristianos, pero separatistas. Ellos no podían soportar que el Cristo que había venido del cielo a la tierra pudiera tener condición carnal. Por lo tanto, todo lo que se sabía de Jesús era una apariencia. Aún su muerte en la cruz también no fue literal, no fue carnal. Él no murió, sino hubo una apariencia y alguien ocupó su lugar. Unas doctrinas realmente extrañas y erróneas. Aún más, en el libro de Quasten, Johannes Quasten, Patrología, el primer tomo, en la página 122, este autor comenta más todavía. El escrito, esto es el Evangelio de Pedro, adolece ligeramente de docetismo. En verdad el escrito no es muy largo, por cierto. Otro detalle interesante es Herodes y no Pilatos quien da la orden de ejecución. De este modo, la responsabilidad de la muerte de Jesús recae enteramente sobre los judíos. No puede ser posterior a la segunda mitad del siglo II, culmina este especialista en patrología. Lo interesante es que el comentario que hace Quasten respecto de la literatura antisemita que floreció mayormente en el siglo II y que tendrá un impacto importante en la negación del sábado y en la aparición del domingo. Y es
cargar tintas contra los judíos y descargarla sobre los romanos, de modo que los judíos son los verdaderos culpables del asesinato de Cristo y ellos con todas sus doctrinas, incluida la del sábado. Reitero entonces esta lectura interesante de Quasten. El detalle interesante que él observa que es Herodes y no Pilatos quien da la orden de ejecución. Esto lo cuenta el relato atípico, digamos, del Evangelio de Pedro. No aparece así, lógicamente, en los evangelios canónicos. De este modo, culmina Quasten, la responsabilidad de la muerte de Jesús recae enteramente sobre los judíos. Ahora bien, dado que He Kyriake, en la forma sustantiva, significa domingo o el domingo, para el año 150 al 180 de la era cristiana, según el Evangelio de Pedro que miramos, hacemos la pregunta, ¿es válido asumir que la forma adjetival, Kyriake gemera, Kyriake es el adjetivo, significaba lo mismo 60 o 70 años atrás, cuando se redactó el Apocalipsis 1.10 por el año 95? El planteo es el siguiente. Si Kyriake gemera es una expresión que aparece en Apocalipsis 1.10, Apocalipsis escrito por el año 95 aproximadamente, y esta expresión Kyriake, unos 60 años más tarde, significa domingo con el Evangelio de Pedro, ¿no podría significar domingo también con Apocalipsis en 1.10? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bien, el uso posterior, sin embargo, no convalida el uso anterior. Esto es, el uso del Evangelio de Pedro no llega a ser fundamento para sostener alguna teoría sobre Apocalipsis 1.10. Este es un principio muy importante. Los escritos posteriores no pueden ser fundamento para escritos anteriores. Si un escrito posterior, como el Evangelio de Pedro, allí menciona que Kyriake significa domingo, un escrito anterior, como Apocalipsis 1.10, reconocidas ambas fechas, y dice Kyriake, no quiere decir con ello que signifique domingo también. Miremos más argumentos que abonan lo que estamos escuchando. Si el domingo ya había recibido la nueva denominación de Día del Señor, o sea, Kyriake gemera, para fines del primer siglo, para cuando se escribieron tanto el Evangelio de Juan, que data del año 90-95, como el Apocalipsis, esperaríamos que se usara este nuevo nombre para el domingo consistentemente en ambas obras, especialmente si fueron producidas por el mismo autor, aproximadamente al mismo tiempo y en la misma área geográfica. Si la nueva designación Día del Señor ya existía a fines del primer siglo y expresaba el significado y la naturaleza de la adoración cristiana en domingo, Juan no habría tenido razones para usar la vulgar frase judía el primer día de la semana, que en griego entonces era Mia Sabaton, en su versión griega, en su evangelio. Ya hubiera usado la expresión Kyriake, significando domingo, como lo hace el Evangelio de Pedro, pero he aquí un evangelio escrito 60 o 70 años más tarde. Por lo tanto, el hecho de que la expresión Día del Señor, apareciendo en el Apocalipsis de Juan, pero no en su evangelio, donde el primer día se lo menciona como tal explícitamente junto con la resurrección, ya dijimos Juan capítulo 21, y aún con las apariciones de Jesús, capítulo 20, 19, cuando se apareció a los discípulos que estaban con miedo por causa de los judíos. Así que allí explícitamente el primer día de la semana se lo conecta ya con la resurrección y con las apariciones. Entonces uno esperaría que se usara Kyriake gemera. Sin embargo, dado que Juan utiliza, dijimos, la frase común de el día 1 de la semana, Mia Sabaton, ello sugiere que el día del Señor de Apocalipsis 1.10 difícilmente se refiera al domingo. Para el tiempo del Apocalipsis, la palabra Kyriake solo significaba señorial o del Señor. Así también ocurre con Pablo alrededor de 40 años antes de Apocalipsis. Esto es en 1 de Corintios, escrito por el año 57 aproximadamente, cuando Pablo habla de la cena del Señor, o una cena Kyriake o Kyriakos, está en masculino, en 1 de Corintios 11:20. Miremos pues el texto, que se nos va a hacer interesante porque aquí que Pablo utiliza la expresión Kyriake o Kyriakos en masculino, es lo mismo, para referirse a la cena del Señor. Dice 11:20,
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena Kyriakos o Kyriake del Señor. Recordemos, masculino o femenino. En este caso la cena es masculino. En ambos casos, la connotación de reunión dominical o relativa al día domingo está ausente. En todo el capítulo 11 no aparece ninguna mención de que la reunión se llevara a cabo en el primer día de la semana para celebrar la cena del Señor. Por otro lado, se argumenta también que el día del Señor, de Apocalipsis 1:10, Kyriake Gemera, se refiere al domingo anual de la celebración de la Pascua de Resurrección. Así lo relacionaba el Papa Juan Pablo II en su carta apostólica Dies Domini, Día del Señor, publicada en 1998. Allí en el párrafo 21, Juan Pablo II escribió así: desde el principio del siglo II, en verdad aquí según la descripción es el año 112, el gobernador de Bitinia, Plinio el Joven, constataba la costumbre de los cristianos de reunirse un día fijo antes de salir el sol y de cantar juntos un himno a Cristo como a un Dios. En efecto, cuando los cristianos decían Día del Señor, de acuerdo a Apocalipsis 1:10, lo hacían dando este término el pleno significado que deriva del mensaje pascual, es la expresión que usa, sinónima del mensaje de resurrección. Cristo Jesús es Señor, o Señor resucitado, como lo miramos en Filipenses 2:11 o aún en Hechos 2:36. Bien, esta es la carta apostólica en el párrafo 21 de Dies Domini. Pero el libro de Apocalipsis está dirigido a las 7 iglesias del Asia Menor que no observaban el domingo anual de Pascua. En lugar de ello, observaban la Pascua basados en la fecha bíblica anual del 14 de Nisan. Agregamos a esto el gran conflicto que se llamó el conflicto cuartodecimano, o la Pascua cuartodecimana, que lo hubo allí en los albores del siglo II, cuando comunidades asiáticas observaban la Pascua anual, el recuerdo de la pasión y resurrección de Jesús, pero guiados por la fecha de la Pascua judía, el 14 de Nisan, independientemente de qué día cayera, como ocurre actualmente con los judíos. En tanto que la otra celebración caía siempre en domingo, es decir, la Pascua anual debía caer en domingo. Esto es práctica que iniciaron los cristianos de Roma y de Alejandría, norte de África. Polícrates, quien afirmaba que seguía la tradición del apóstol Juan, él convocó, según cuenta Eusebio en su historia eclesiástica, un concilio de los líderes de la iglesia de Asia Menor, alrededor del año 191 de la era cristiana, para discutir la intimación recibida de parte del obispo Víctor I de Roma, para ese tiempo, 191, para que los obispos asiáticos adoptaran esta nueva práctica, el domingo anual de Pascua. No la Pascua según el cómputo judío, sino ahora según el cómputo romano, que difería entre una práctica y otra, en que la Pascua con cómputo romano siempre debía caer en domingo, mientras que la Pascua cristiana, recordando la pasión y resurrección de Jesús, debía celebrarse según el cómputo judío, el 14 de Nisan. La unánime decisión de estos líderes asiáticos fue rechazar el domingo de Pascua, domingo romano, propuesta por Víctor I, recordemos era el obispo de Roma, y retener la fecha bíblica del 14 de Nisan para celebrar la Pascua. Es lo que se llama entonces la fecha judía, o la fecha romana o la fecha judía para celebrar el mismo evento. Difería entonces en la fecha, el tiempo que caía esa Pascua. A la luz de estos hechos sería paradójico pensar que el apóstol Juan, quien celebró la Pascua de acuerdo a Polícrates, que él recibió esta herencia de parte de Juan y de los apóstoles, entonces Juan, que celebró la Pascua basado en la fecha judía del 14 de Nisan, y quien escribió a los cristianos del Asia Menor que como él no guardaban el domingo anual de Pascua, costumbre de Roma, sería extraño entonces que hubiera usado la frase Día del Señor para referirse al domingo pascual anual del Señor resucitado, que es la interpretación que hace Juan Pablo II allí en su encíclica Dies Domini, el párrafo 21. El único día que Juan conoció como el Día del Señor, Kyriake Gemera, a fines del primer siglo cuando escribió el libro de Apocalipsis, fue el sábado, Día del Señor. Este es el único día en que Cristo se proclama a sí mismo como Señor, Kyrios, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, de acuerdo a Mateo capítulo 12, versículo 8.
En verdad, algo tiene que haber sucedido, y este es el punto interesante entre el Kyriake de Apocalipsis 1.10 y el Kyriake del Evangelio de Pedro. Reiteramos, como unos 60 años de diferencia. Tiene que haber sucedido algo entre los años 95 a 150 para que Kyriake pasara a significar de señorial del Señor, su significado básico, de Apocalipsis 1.10, a dominical o domingo, según el Evangelio de Pedro. Lo que sucedió y que llevó a que la palabra Kyriake recibiera el nuevo significado de domingo se analizará un poco más adelante en este estudio. Debido a que el domingo ha sido visto tradicionalmente por muchos cristianos como el día del cual Cristo es el Señor y que está consagrado a Él, podríamos bien comenzar nuestra investigación sobre el origen de la observancia del domingo, determinando si Cristo anticipó con sus enseñanzas y hechos la institución de un nuevo día de adoración dedicado exclusivamente a Él. Los dichos de Cristo que se encuentran en los evangelios no contienen la expresión día del Señor. Los sinópticos, Mateo 12.8, Marcos 2.28, Lucas 6.5, sin embargo, incluyen una locución parecida, a saber, el Señor del sábado, Kyrios tu Sabbatu, una frase usada por Cristo al final de una disputa con los fariseos sobre la cuestión de las actividades legítimas en sábado. Varios autores han tratado de establecer una relación causal entre Cristo proclamándose a sí mismo Señor del sábado, Señor del día séptimo, y la institución del primer día como el día del Señor. Esto sería el Señor del primer día. Mientras Jesús se proclama Señor del día séptimo, muchos autores pretenden ver en ello, Señor del día séptimo, como que se proclama Señor del primer día ahora, no del séptimo. Esto es el domingo. Corrado Mosna, por ejemplo, un autor italiano, arranca declarando enfáticamente la nulidad del sábado y el nuevo día en que se celebra la Eucaristía, esto es la Santa Cena. En su historia del domingo, de los orígenes del primer siglo, hasta el siglo V, Mosna en la página 174 dice: Cristo se autoproclamó amo del sábado o Señor del sábado, específicamente para liberar al hombre de las cargas formales como el sábado, que había llegado a ser innecesario. En la página 21 agrega Mosna: por la frase el día del Señor, Apocalipsis 1.10, Juan desea indicar específicamente el día en que la comunidad celebra en conjunto la liturgia eucarística, es decir, la celebración de la Cena del Señor en honor del Cristo resucitado. Entonces, con esa frase, Día del Señor, quiere señalar supuestamente Juan que allí se está celebrando la liturgia de la Santa Cena, o sea, celebrando la resurrección de Jesús. En fin, es la opinión de Mosna. Miremos otra de Wilfrid Stott, que interpreta la declaración de Cristo, Señor del sábado, como una intención de instituir su nuevo día de adoración, una referencia implícita al domingo. Allí un artículo que llamó una nota sobre la palabra Kyriake en Apocalipsis 1.10 en Estudios del Nuevo Testamento, volumen 12, publicado en 1965. Stott dice así: Él es el Señor del sábado, y en esta expresión, citada por los tres sinópticos, hay una referencia encubierta al día del Señor. Él, como Señor, elige su propio día. Paul Jewett asume una posición intermedia, interpretando que el reclamo de Jesús de ser el Señor del sábado implica libertad con respecto al sábado, pero no necesariamente una obligación de adoración en el primer día de la semana. En su obra El Día del Señor, Lord's Day, Jewett dice, en la página 42 y 43, aunque la resurrección validó su señorío sobre el sábado para sus discípulos, aunque las veladas revelaciones que él había hecho a este respecto llegaron a quedar abiertas a sus discípulos después de la resurrección, la libertad que ellos sintieron con respecto al sábado no implicó adoración en el primer día de la semana. Ellos bien podían haber continuado adorando en la sinagoga en sábado, tras el ejemplo de su Señor, mientras concedían libertad en este asunto, especialmente a los gentiles que no estaban acostumbrados a observar ningún día como tal. O aún más, en la página 43, el mismo autor dice:
Obviamente hay otra pieza en el rompecabezas que debe ser encajada en el cuadro antes que podamos comprender por qué los cristianos adoraron en el primer día de la semana. Pero decimos que la libertad con respecto a la observancia del sábado, que marcó a la comunidad cristiana y la distinguió del judaísmo, está basada en la libertad que Jesús mismo reclamó como Señor del sábado. Los cristianos nunca habrían venido a adorar en otro día, aparte de esta libertad respecto de la observancia del sábado, una libertad legada a ellos por el Señor mismo, cuya presencia era el cumplimiento del descanso del sábado. Para apreciar la validez de estas suposiciones, debemos determinar la actitud básica de Cristo hacia el sábado. Para ponerlo con franqueza, ¿Jesús observó genuinamente el sábado o lo quebrantó intencionalmente? Y aun si esto último fuera el caso, entonces necesitaríamos averiguar si Cristo, con sus palabras y acciones, tenía la intención de sentar las bases de un nuevo día de adoración que eventualmente reemplazaría al sábado. Los críticos de las formas, esto es, estudiosos que miran el material recogido por los sinópticos preguntándose por todo aquello que se refiere al proceso de su transmisión antes de la actual redacción de los textos. Bien, estos eruditos considerarían esta investigación que estamos llevando como inútil. Estos críticos de las formas les interesa más no tanto la redacción final del texto tal como lo tenemos en el Nuevo Testamento, los evangelios en este caso que nos cuentan los hechos y andanzas de Jesús con respecto al sábado, tanto su doctrina como sus curaciones. A estos críticos de las formas les interesa no tanto esa redacción final, sino el proceso de transmisión. Al punto que en ese proceso de transmisión, desde el origen, cuando Jesús hizo la situación, digamos en el año 31, y luego se fue transmitiendo de generación en generación hasta que llegara a manos de los escritores de los evangelios, que habrían pasado quizás 30, 40 o más años. En ese proceso, desde el año 31 en adelante, allí hay algo que se decanta, que se pierde, y es lo que estos críticos de las formas intentan averiguar para definir qué pudo haber pasado con el tema del sábado y aún del domingo. Estos críticos ven el informe de los evangelios acerca de las enseñanzas y actividades sabáticas de Cristo no como relatos históricos auténticos, sino como reflexiones posteriores de la iglesia primitiva. Lo que Jesús mismo pudo haber pensado, afirman ellos, es imposible de determinar. Para Rudolf Bultmann, es uno de sus principales líderes, de estos críticos de las formas, para este hombre, por ejemplo, los conflictos del sábado reportados en los evangelios son escenas ideales reconstruidas por la comunidad primitiva sobre la base de una tradición oral. Su tratamiento clásico se encuentra en su libro La historia de la tradición sinóptica, publicado en alemán en 1931, en español en el 2000. Veremos a los principales representantes de los críticos de las formas. Dijimos Rudolf Bultmann, en su libro Historia de la tradición sinóptica. También Carl Ludwig Schmidt, El marco de la historia de Jesús, publicado en 1919. También La historia de las formas del Evangelio, publicado en alemán 1933, en español 1984, de Martin Dibelius. Autores muy importantes que escriben sobre estos temas, pero dándole un giro totalmente diferente. No van a respetar el texto bíblico, sino ellos creen descubrir fuentes o razones en el proceso de transmisión, y que esa investigación y descubrimiento es anterior a la redacción final del texto que tenemos como autoritativo, es decir, los evangelios en nuestro caso. Edward Lose, que va en sentido contrario a Bultmann, ha hecho una nueva evaluación del material del sábado de los evangelios. Y él muestra con fresca interpretación que muchas de las logia, ese es el término técnico que se utiliza para dichos, son palabras auténticas de Cristo. Esto es, muchos dichos y hechos sabáticos de Jesús encuadran con lo que los judíos creían y practicaban en el primer siglo, sin necesidad de alterarlos. Bien, Edward Lose allí escribió su famoso artículo Sabaton en el Diccionario Teológico
del Nuevo Testamento de Kittel, tomo 7, tiene allí su tratamiento sobre el tema del sábado. Y otros autores como Joaquín Jeremías, en sus libros Parábolas de Jesús y las palabras desconocidas de Jesús, que también su propósito es mirar las logias o dichos originales y que se encuentran en los evangelios y dar las pruebas de que son realmente textos o dichos confiables que se dijeron allí, tal como los escritores del Nuevo Testamento así lo revelan. En consecuencia, no vemos justificación para tal escepticismo histórico como pretendió Bultmann y sus compañeros críticos de las formas, especialmente desde que una nueva búsqueda del Jesús histórico comenzó arrojando sombras sobre las metodologías escépticas previas y promete ahora encontrar en los evangelios un número mucho más grande de hechos y palabras genuinas de Jesús. Tal es el caso de los hallazgos, dijimos, de Edward Lose y de Joaquín Jeremías. Sin embargo, incluso si los materiales sabáticos de los evangelios representan reflexiones posteriores de la comunidad cristiana, que para este expositor es inadmisible, este punto no disminuiría su valor histórico. Todavía constituiría una fuente valiosa para estudiar la actitud de la iglesia primitiva hacia el sábado. Si los escritores de los evangelios ya estaban observando el domingo en lugar del sábado judío, estamos hablando de la década del 60 o 70, ¿por qué reportarían tantas sanidades sabáticas y pronunciamientos de parte de Jesús? Su preocupación por las actividades y enseñanzas sabáticas de Cristo difícilmente sugiere que ellos estén guardando el domingo. Considerando estos hechos, Leonardo Goppel, también en el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Kittel, en el volumen 6 ahora, critica la opinión de Bultmann de esta manera. En la página 19 dice este autor: si la comunidad primitiva que supuestamente guardaba el domingo puso la justificación de la práctica del sábado en los labios de Jesús, ¿cómo podría esta situación, Mateo 12, del 1 al 8, por ejemplo, que hay un conflicto sobre el sábado, ser inventado, o esta situación inventada por la comunidad palestina, si ella era ya conocida por su celo por la ley? Como nos cuenta Hechos capítulo 21, versículos 20 en adelante, nos acordamos del encuentro de Pablo con Jacobo y los ancianos y la invitación a que Pablo se sometiera a las prácticas judías, esto es acompañar a sus 4 compañeros judeo-cristianos que entraran en el templo para terminar su voto de nazareato. Y Pablo, al pagarle los gastos y entrar al templo, daría a entender que estaba actuando conforme a la ley. Bien, esta gente que estaba practicando las leyes de Moisés, ¿cómo podía simultáneamente guardar el domingo? Esa es la pregunta que hace Goppel. Recordemos que era reconocida la lealtad de la Iglesia Apostólica a las costumbres religiosas judías. Ya dijimos, Hechos 21:20 en adelante, un texto sumamente interesante que muestra las prácticas judías en contra del sentir de Pablo, que él venía con otra intención y no a meterse en el templo como le estaban sugiriendo. De hecho, el espacio considerable y la atención dada por los escritores de los evangelios a las curaciones sabáticas de Cristo, se informan por lo menos 7 episodios, con sus controversias, son indicativos de cuán importante era la cuestión del sábado al momento de la escritura. ¿Notamos esto? Recordemos los 7 milagros de Jesús hechos en sábado. Tenemos el caso del endemoniado curado en la sinagoga, según nos lo cuenta Marcos capítulo 1, desde el versículo 21 al 28, junto con los evangelios paralelos también. También la curación inmediata de la suegra de Pedro cuando salieron de la sinagoga, también en sábado. Esto nos lo cuenta Marcos 1, 29 al 34, y también los evangelios paralelos. También Marcos nos cuenta la curación del hombre de la mano seca, en Marcos capítulo 3. Los primeros versículos también con los evangelios paralelos. Pero las curaciones que siguen son típicas de ciertos evangelios. En Lucas tenemos capítulo 13, del 10 al 17, la curación en sábado de la mujer encorvada. Y también en el capítulo 14, la curación del hombre con hidropesía. Y luego en el evangelio de Juan tenemos también 2 curaciones, la del capítulo 5, la curación en sábado del inválido de Betesda,
Y en el capítulo 9, la curación en sábado del hombre nacido ciego. Bien, estos son los principales, mayormente los milagros que Jesús los hace en sábado, más otras controversias que iremos estudiando acerca de las definiciones de Cristo y su manera de guardar el sábado. Si comparamos, de acuerdo al relato del encuentro de Pablo con Jacobo y sus ancianos, que nos lo cuenta Hechos 21, la estricta adherencia de la iglesia de Jerusalén a las costumbres religiosas ancestrales, por un lado, y por el otro los relatos contemporáneos de los evangelios, al decir contemporáneos, si este hecho se produjo en el año 58, el encuentro de Pablo con Jacobo, y los relatos de los evangelios considerados contemporáneos, esto es la década del 60 aproximadamente, o 70 también, acerca de las enseñanzas de Jesús, curaciones y controversias con motivo del sábado, ¿es posible admitir que la iglesia de Jerusalén estuviera ya guardando el domingo? Esa es la pregunta que nos hacemos. No es posible ver que la obra hecha por Jesús en el sábado, sus enseñanzas y curaciones que levantaron tanta controversia entre los fariseos, representa más bien una gran reforma ante la práctica sabática de los rabinos y no tanto una anulación del sábado. Será bueno entonces conocer la teología de Jesús acerca del sábado. Y esto lo haremos en la siguiente emisión. Por lo pronto queremos dar gracias que nos acompañen en esta serie, sábado o domingo, una historia del cambio del día sagrado. Hasta la siguiente emisión. Gracias.